Saludos y bendiciones, hermanos. Dios los acompañe una vez más en esta hora. Me saluda Gil Montañez y la hermana Carol Matei. Saludos y bendiciones a todos. Amén, hermanos. Vamos a estar hablando en esta ocasión un breve estudio de por qué Dios prohíbe comer. Vamos a estar hablando de la carne con sangre. Eso es lo que estamos hablando. No es el lechón, ni es tampoco el pastel o guanime, el arroz con gandules. No, eso sí se puede comer, eso sí. Pero vamos a estar hablando de lo que es la morcilla o la moringa, como la conocen en otros lugares. Vamos a estar hablando un poco de eso, porque Dios prohíbe comerla. Vamos a estar buscando aquí donde Génesis, el capítulo 9, cuando Dios le dice a Noé que se bajen del arca. Es la primera vez que ellos reciben la autorización de parte de Dios de comer carne. En Génesis capítulo número 1, lo que Dios le envió a comer, le mandó eran semillas y frutos del campo. Pero vamos a ver aquí donde por primera vez Dios le da esa autoridad de comer carne, pero con condiciones, con limitaciones. Dice así en Génesis capítulo 9, versículos 4 y 5, dice lo siguiente. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Aquí vemos cómo Dios le dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esto es una de las razones por la cual Dios prohíbe la, comerse la morcilla, la moringa, cualquier cosa que tenga sangre, no la debemos comer. Yo la llegué a comer cuando no sabía nada de esto. En Puerto Rico, mi abuela, mis tíos, mi mamá, ellos cuando preparaban las morcillas, me acuerdo que le sacaban toda la sangre al cerdo, la recogían en un envase y después lavaban las morcillas, que es el intestino del cerdo, y las llegué a probar y le echan pique y toda esta cosa. La hermana Carol, yo creo que tú Yo no las también. llegaste a probar, Sí, sí. que no, ¿verdad? Porque no sabíamos. Pero cuando conocemos la palabra del Señor, vemos que Ujú. desde el antiguo tiempo, desde que Dios le dio autoridad a Noé a salir del arca, desde ahí comienza la prohibición. Consumir, así que hermano, que consumir sangre o comida con sangre siempre ha sido prohibido por Dios. Y quería mostrar este corto estudio porque en Puerto Rico especialmente, nosotros somos de Puerto Rico, en Puerto Rico especialmente en estos días de fiesta, de De celebración, Navidades. se come mucha morcilla en Puerto Rico, con carne frita, lechón, arroz con gandules, bueno, de todo lo que se come, de toda la comida buena allá, mucha comida buena allá, pero las morcillas que contienen sangre no se deben comer. También aquí, cuando le da la instrucción a Moisés, ¿verdad? Al pueblo de Moisés, pueblo de Dios, cuando lo saca de Egipto, ellos quizás no conocían o conocían muchas cosas prácticas de idolatría y muchas cosas en Egipto, y Dios comienza a darle sus leyes. Y dice lo siguiente aquí en Levítico, el capítulo 17, el versículo 10 al 11. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que, amén. Amén. Y estaba prohibido por Dios. Era cortado la persona que comiera sangre. El animal con sangre era cortado del pueblo. Dice, comiera alguna sangre. Yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque Dios le estaba enseñando al pueblo desde un principio, le estaba preparando el pueblo, y vamos a ver la importancia de la sangre para Dios, el respeto que nosotros también debemos tenerle a la carne, porque Dios iba a enseñarle en un futuro lo que ya nosotros sabemos, que todos nosotros hemos sido comprados por la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Así que en Hechos, vamos a ver aquí, en Hechos, el capítulo 15,
donde Dios ya al nuevo pueblo, nosotros, ya en Hechos 15, ya la iglesia de Cristo estaba establecida. No una cosa que Dios le prohibía solamente al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y a Noé cuando le dio permiso a salir del arca. Ahora también a nosotros tenemos esa prohibición de parte del Señor. Tenemos que abstenernos de comer comida con sangre. Tiene que estar limpia la sangre. Dice aquí en Hechos capítulo perdón, 15, versículo 19 al 20, y luego vamos a leer el versículo 28 al 29, donde prácticamente nos vuelve a repetir lo mismo acerca de comer comida con sangre. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Bien, los gentiles somos nosotros, hermanos. El pueblo de Corintios, romanos, todo ese pueblo que no conocían de las leyes de Dios, ahora Dios por medio del apóstol Pablo y los demás apóstoles le dice, bueno, yo le quiero que le digan ahora a los gentiles que se abstengan de estas cosas. Dice, lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a circuncidarse. Dios no quería eso para los gentiles, pero sí, todavía en este tiempo y hasta que Cristo venga, nosotros no debemos comer comida con sangre, como, ¿verdad?, las morcillas, la moringa, toda esta comida que se hace con sangre, no la debemos comer. Dice al final de ese versículo número 20 que nos apartemos de los ídolos de fornicación, vivir sin casarnos, tenemos que apartarnos de esas cosas, Dios no le agrada eso, de ahogado y de sangre. Y miren aquí cómo dice de ahogado. Un animal que se ahoga no se debe comer. ¿Por qué? Porque se le quedó toda la sangre dentro. Por eso es cuando se mata un animal, ¿verdad? Hay que hacerle una cortadura, un tajo, como le decimos vulgarmente, y dejar que esa sangre caiga en la tierra. Tenemos que dejar que esa sangre caiga en la tierra. Antes, yo me acuerdo que mataban una gallina y lo que hacían era que le alaban el cuello, lo desnucaban el cuello, la gallina, debo decirlo, o el pollo. Entonces la sangre se quedaba dentro de esa gallina. La manera correcta es dejar que esa sangre se derrame en el suelo, ¿verdad? El versículo 28 dice lo siguiente. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Pasarlo bien. Sacrificado a los ídolos, no podemos comer nada de eso. De sangre y de ahogado, vuelve a repetir lo mismo, y de fornicación. Estas cosas son bien importantes. Hermanos, amigos, si usted está viviendo en pareja sin casarse, está viviendo en fornicación, debemos dejar esas cosas, aparte de lo que estamos hablando. Esas cosas no le agradan a Dios. El cabrito en su sangre es un plato que se come en otros lugares. Yo nunca lo he comido, pero he escuchado que se come en otros sitios. Eso está prohibido también por Dios. No se puede utilizar la sangre, hay que derramarla en el piso y dejarla ahí, enterrarla. En Éxodo, aquí nos enseña por qué Dios estaba enseñándole al pueblo el respeto que se debía tener a la sangre. Y comienza, antes de sacarlos de Egipto, antes, Dios le dijo a Moisés, pon sangre en el dintel, en el marco de la puerta. Es una señal donde el ángel de Jehová iba a pasar y aquella puerta, aquella casa que no tuviera la puerta marcada con sangre, iba a pasar el ángel de la muerte y todo primogénito iba a morir. Y esto tiene un significado para nosotros. Nosotros tenemos que estar marcados no con sangre animal, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice nuestro Dios aquí, lo que le mandó al pueblo de Israel cuando estaba sacándolo, antes de sacarlos de esa esclavitud de Egipto. Dice lo siguiente en esos 12 al 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén, hermanos. Mire cómo dice aquí el versículo número 13. La sangre os será por señal en las casas
las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre. Dios iba a matar a todo el que no estuviera, el primogénito que no estuviera esa casa marcada. Y veré la sangre y pasaré. Y aquí, hermano, aunque no estamos saliendo un poquito del tema, esto lo quiere decir la Pascua. La Pascua es pasar por encima. Eso lo quiere decir la Pascua. Veré la sangre y pasaré de vosotros. No son los conejos con los huevitos, nada de esto, es un invento del mundo. Eso era la Pascua. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hieran la tierra de Egipto. Murieron todos los primogénitos de todos los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos no tenían su puerta marcada. Todos murieron. Y aquí nos enseña Dios desde un principio cómo comienza, ¿verdad?, a enseñarle al pueblo la importancia, desde Noé, después con Moisés, al pueblo de Israel, el pueblo sacándolos de Egipto. Hoy, hermanos y amigos, la sangre de Cristo nos rescata a nosotros del pecado. Ya en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 1, 18 al 19, dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Amén. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, lo que nos enseñaron nuestros papás, ¿verdad? A los papás, nuestros papás le enseñaron los papás de ellos, los abuelos, y así nos enseñaron a hacer un montón de cosas, a comer un montón de cosas que estaban prohibidas por Dios, pero que ellos ni siquiera lo sabían. Pero era una manera vana de nosotros vivir, y Dios nos ha rescatado a nosotros de la idolatría, de la ignorancia de la ley de Dios, por medio de la sangre preciosa de Cristo. Por eso, hermanos, que tenemos que tener respeto a la palabra del Señor. La sangre de Cristo sigue vigente todavía. ¿Por qué? Si nosotros lo creemos, esa sangre nos dice la palabra que nos limpia a nosotros de todo pecado. Romanos 3, 24 al 25 nos dice lo siguiente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Dios nos Amén. justifica de gratis. La salvación es gratuita. Tenemos que, obviamente, obedecer a Dios, empezar a amarlo, obedeciendo su palabra. Y eso es, hermanos, como dice el versículo 25, por medio de la fe. Creemos que la sangre de Cristo es vigente. La sangre de Cristo está viva y nos limpia a nosotros de todo pecado. Por medio de la fe en su sangre. En 1 Juan 1:7 nos dice lo siguiente, el versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermano. Por aquí, amigo, hay una condición bien importante. El versículo 7 comienza diciendo, pero si andamos en luz, si nosotros andamos en tinieblas, en desobediencia, en pecados de fornicación, en adulterio, en todas estas cosas que la Biblia prohíbe, Dios prohíbe, la sangre de Cristo no tiene ningún poder sobre nosotros. Tenemos que venir a Cristo, tenemos que pedirle perdón para que esa sangre sea efectiva en nosotros. Como la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Tenemos que seguir el plan de salvación que el mismo Señor Jesucristo nos ha dejado y sus apóstoles. En Hechos 22:16, cuando Pablo, que todavía no era Pablo, se llamaba Saulo, estaba en pecado, Jesucristo tuvo aquel encuentro con él, y cuando Jesucristo lo envía a Saulo a encontrarse con otro siervo que se llamaba Ananías, cuando se encontraron al tercer día que Saulo estaba ciego todavía, Ananías le dijo a Saulo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Nuestros pecados, hermanos, tienen que ser lavados. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos siendo justificados con la sangre de Jesucristo. Cuando obedecemos su palabra, nuestros pecados se lavan. Aquí, hermanos y amigos, los pasos para la salvación son 6 pasos que la Biblia nos enseña. El primero, tenemos que escuchar la palabra, que es lo que estamos haciendo hoy, ahora, en este momento. Oír la palabra del Señor. Tenemos que tener fe, tenemos que creer en Hebreos 11:6. Tenemos que arrepentirnos, es cambiar de vida. Tenemos que dejar lo que estamos haciendo mal y empezar a vivir agradando al Señor. Tenemos que
confesar con nuestra boca, decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo vino 100% hombre, eso es lo que estamos diciendo. Y tenemos que ser bautizados. Pero ahí no termina la cosa. Muchos hermanos se bautizaron, siguieron los primeros 5 pasos y ahora muchos de ellos están fuera de la iglesia, separados del cuerpo de Cristo. Nosotros mantenemos orando por ellos, le pedimos a Dios por todo y cada uno de ustedes. Si algún hermano escucha esta grabación, le pedimos a Dios que usted venga a Cristo otra vez, porque la palabra nos enseña que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice primero en Juan que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Tenemos que venir a Cristo otra vez. Pero tenemos que perseverar, tenemos que ser fiel hasta la muerte, como dijo Jesucristo en capítulo 2 de Apocalipsis, versículo número 10. Juan 3:5 dice lo siguiente. Jesucristo en esta conversación con Nicodemo, dice Juan capítulo 3, versículo 5. Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Amén. Aquí hay algunas de las iglesias donde nosotros nos congregamos, hermanos, aquí en Florida. Tampa, si desea congregarse con nosotros en alguna de estas congregaciones, Tampa, Florida, ahí está la dirección. Tenemos otra en Haines City, hay otra en Orlando, cerca de Downtown Orlando, si viene de vacaciones, a Florida. Hay otra en Sanford, hay otra iglesia en Mount Dora, hay otra iglesia en Holly Hill, otra iglesia en Okeechobee y hay otra iglesia en West Palm Beach. Estas no son las únicas iglesias. Según los hermanos me vayan enviando las direcciones, las vamos a ir añadiendo aquí. Si alguien viene de vacaciones, visitando, se muda a la Florida, aquí hay algunas de las direcciones de las iglesias de Cristo donde usted se puede congregar. Va a recibir palabra del Señor, sana doctrina, no mandamientos de hombres. Todo lo que se enseña en la iglesia de Cristo, mandamientos de Jesucristo y de sus apóstoles. Así que, hermanos y amigos, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Si quiere pasarle esta grabación a algún hermano, amigo, si quiere proveernos, hermano, alguna dirección de alguna iglesia que usted conozca, estamos aquí a las órdenes. Nos deja saber y nosotros la vamos a añadir en estos videos. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que tengan una buena semana que comienza hoy. Hoy es domingo. Que Dios les bendiga en esta semana, que la pasen bien. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por estar con Gracias. nosotros.